Bueno, hola, es un gusto otra vez estar aquí nuevamente reunidos para nuestro seminario de teología de la Iglesia Redención. Eh, Estamos viendo historia hebrea y estamos en el libro de los jueces, lo dejamos en el capítulo 8 y ahora vamos a retomar con el capítulo siguiente, el capítulo 9, no sin antes nuevamente hacerles énfasis en el contexto en el que estamos leyendo este libro y es en el que estamos estudiando este libro de los jueces, y es el ciclo repetitivo de pecado, clamor, arrepentimiento y liberación por parte de Dios en el que el pueblo de Israel vivió durante muchos años en este periodo. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 9. Quiero que alisten su Biblia, quiero que alisten sus apuntes, porque hoy vamos a hacerlo conjuntamente con la lectura del libro. Lo vamos a ir analizando, vamos a sacar algunos puntos teológicos y vamos a ir haciendo un estudio también un poco devocional que nos aporte algo, no solamente intelectual, sino también algo espiritual a nuestras vidas. Entonces vamos a empezar con una oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Inclina tu rostro y acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos gracias infinitas, Señor, por poder estudiar tu palabra en libertad, porque vivimos en un país en donde hay libertad de culto y podemos estudiar, podemos leer, podemos predicar y podemos anunciar tu palabra libremente, Señor. Por eso te damos gracias hoy. También te damos gracias por el seminario de la Iglesia Redención, Señor, porque es una tremenda bendición para nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sé que te tomaste muchísimo trabajo para que ella llegara de una manera correcta a nuestras manos y hoy fuera esa luz a través de la cual nosotros somos guiados por parte de tu Espíritu Santo, Señor. Dispongo mi vida, Señor, para lo que tú quieras hacer con ella en este tiempo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en la vida de cada una de las personas que están viendo este video, Señor, para que sea tu Espíritu el que nos guíe a todo entendimiento, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que no solamente sea conocimiento intelectual el que hoy adquiramos, Señor, a través de este video, sino que sea también alimento espiritual, Señor, el que hoy llene nuestra vida a través del estudio del libro de los jueces, Señor, y que toda voz que no sea la tuya, Señor, en el nombre de Jesús sea enmudecida, toda voz de incredulidad, de confusión, de distracción y de engaño, hoy sea enmudecida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Entregamos nuestras vidas, Señor, a ti, las rendimos a tus pies, Señor, confiados de que tú eres el Padre amado, el Padre justo, que en todas las cosas tu voluntad sobre nuestra vida es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, vamos con el libro de Jueces capítulo 9 y quiero que abras tu Biblia y empieces a leerla juntamente conmigo. Capítulo 9, versículo 1 al 6, vamos a estar leyendo en este primer segmento. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem
con toda la casa de Milo y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Qué tremendo esto. Abimelec era hijo de Jerobaal y fue y hizo contrataciones, fue y sedujo al pueblo ignorante y pecador para que lo respaldaran en una empresa macabra que era matar a sus hermanos y él autoproclamarse con la ayuda de los habitantes de Milo, autoproclamarse como rey. Los hombres de Siquem escogieron como rey a Abimelec, no consultaron a Dios en este propósito, si debían o no debían tener rey, y mucho menos quién debía ser, y muchísimo menos los macabros métodos por los cuales pusieron a este hombre en la corona. Esto nos muestra el corazón de esta gente en este tiempo. Esto nos muestra cómo el poder seduce, cómo nos seduce hasta tal punto de levantarnos contra nuestras familias, y cómo este hombre, en una exageración máxima de esto que estamos diciendo, mató a sus hermanos. Si los padres pudiéramos ver qué harán nuestros hijos y lo que sufrirán, el gozo de tenerlos se volvería a menudo una tristeza. Quizás hoy deberíamos como padres sentirnos agradecidos de no saber lo que sucederá. Lo que sí debemos es temer y velar contra el pecado, pues nuestra conducta, nuestro ejemplo, a veces puede traer, o en la mayoría de las ocasiones puede traer efectos fatales para nuestras familias y para nuestra descendencia. Y a veces ni siquiera en nuestra vida, sino que muchas veces ese ejemplo o esa forma de vivir que le enseñamos a nuestros hijos van a alcanzarlos aún después, cuando nosotros estemos ya en la tumba. Nuestras acciones siempre tienen consecuencia, y la mayoría de las veces, tristemente, como padres tenemos que ver esas consecuencias reflejadas en nuestros hijos, que es cuando realmente más nos duele, ¿no? Esto creo que es un poco lo que ocurrió en la vida de Jerobaal, reflejado en la oscuridad y en lo macabro del corazón de su hijo Abimelec, que hoy ha sido puesto como rey sobre Israel, sin tener en cuenta en lo más mínimo la voluntad de Dios para Israel. Capítulo 7, versículo 7 al 21, vamos a leerlo. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gezirim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los hombres. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy
con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Qué hermosa metáfora la que Jotam le pone hoy a los habitantes de Siquem, al pueblo de Israel, y nos refleja un poco lo que es el poder y cómo actúa en el corazón de los hombres. Esto me recuerda una vez que Billy Graham, este tremendo hombre de Dios, fue contactado por los empresarios, los industriales, los hombres de comercio y hombres de gobierno del estado de Texas en Estados Unidos, para proponerle que se lanzara a una campaña presidencial en donde iba a tener todo el apoyo de ellos. Texas es uno de los estados que pone presidentes en Estados Unidos. Y Billy Graham tuvo una respuesta muy especial para ellos. Les dijo: ¿he de yo rebajarme a la posición de presidente de los Estados Unidos, siendo ahora un siervo y un embajador del Dios Altísimo, de su reino celestial aquí en la tierra? Obviamente esta reflexión era un no para aquellos que querían promoverlo como político, pero es un ejemplo muy claro de cómo a veces el poder, la influencia, la política, el dinero nos seduce de tal manera que nos lleva a tomar decisiones incorrectas y a rendirnos a dioses incorrectos, renunciando sí al propósito maravilloso, alto y grande de Dios, de ser sus embajadores aquí en la tierra y de ser quienes cuidamos a su hermosa grey, pastoreándolos por esta senda angosta y difícil por la que tenemos que transitar hasta que estemos en su presencia. No hubo ocasión para que los árboles eligieran un rey, pues todos los árboles son del Señor. Dios los había plantado a todos. Tampoco hubo ocasión para que Israel se impusiera un rey sobre ellos, pues el Señor era el Rey de reyes y era Rey sobre Israel. Los que dan fruto para el bien político son justamente respetados y honrados por todos los sabios, mas quienes son una figura recibirán pago de figura por los hombres. Todos los árboles frutales dieron la misma razón al rechazar su nominación por sobre los árboles, por sobre los hombres, ¿no? Gobernar exige que el hombre invierta mucho esfuerzo y cuidado en gobernar. Los favoritos de la confianza de la gente y los favoritos del poder público deben renunciar a todos sus intereses y ventajas particulares para entregarse por el bien a los demás. Esto suele confundir a los hombres respecto a su llamado por parte de Dios. Quienes han sido ascendidos a cargos de honra y dignidad corren el gran peligro de perder su capacidad de dar un fruto adecuado para el reino de Dios. Jotam compara en este pasaje a Abimelec con una zarza que en lugar de dar higos va a dar fuego, una planta sin valor cuyo fin es ser quemada, y a través de esto también va a quemar a todos aquellos que a Abimelec han seguido. Así Abimelec es visto por los ojos de Dios. Y muchas veces así somos vistos por nosotros por los ojos de Dios, cuando en nuestro afán de volver al mundo, de buscar en el mundo nuestro sustento, de buscar en el mundo y en el sistema del mundo la provisión para nuestras necesidades, nos olvidamos de que Dios ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando nosotros entramos en el sistema del mundo, tendemos a movernos con las herramientas
y con las cosas que en el mundo podemos adquirir para vivir o para suplir esa necesidad o para traer esa provisión a nuestra casa, olvidando que el Señor dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrían por añadidura. Creo que este pasaje es un dibujo hermoso de cómo nos equivocamos constantemente creyendo que haciendo alianza con los hombres o confiando en los hombres o confiando en el sistema de los hombres y de este mundo vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades y vamos a encontrar la bendición de Dios. Oh, qué engañados estamos cuando pensamos así. Debemos volver nuestro corazón a Dios, a su reino y a su justicia, y no olvidar el llamado de Dios para nuestras vidas, y eso será lo que traiga como consecuencia la bendición a nuestras vidas. Israel ha olvidado quién es su padre. Israel ha olvidado quién los alimentó en el desierto. Israel ha olvidado quién sació su sed en el desierto y quién los ha gobernado hasta este tiempo. Israel perdió su identidad y por eso quiso hacer lo que hizo, poniendo un rey por encima del Rey de Reyes sobre sus cabezas. Y esto trajo consecuencias terribles sobre la nación de Israel. Vamos a ver del versículo 22 al versículo 29 ahora. Dice: después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, el que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaran a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino a sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron las uvas, e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es este Abimelech y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué hemos de servir a él? Ojalá estuviese este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y daría a Abimelech. Y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Abimelech se sienta en el trono de su padre, o en el trono que su padre rechazó, pero su gloria dura solo 3 años, y ve que la zarza se marchita y se quema en medio de las maquinaciones de sus enemigos, de aquellos que un día lo apoyaron, pero que hoy se vuelven llenos de envidia, porque eso es lo que trae el poder, el exceso de poder a nuestras vidas: envidia, avaricia, egoísmo. Porque la prosperidad del impío es breve y frágil. Los que elevaron injustamente al trono, esos mismos son los primeros en sentir ahora el peso de ese cetro sobre sus cabezas, y esos son los mismos que ahora se reúnen con sus cabezas llenas de licor, con sus corazones llenos de oscuridad y de perversidad, a maquinar con el que antes ellos apoyaron, tomando como argumento lo que ellos antes celebraron, lo que antes les gustó tanto, ese rey implacable, con mano fuerte, tan implacable, que mató a sus hermanos. Hoy eso es lo que tanto les molesta, y se reúnen y beben y maquinan contra Abimelech. Del versículo 30 al 49 vemos cómo Abimelech pretendió castigar a los de Siquem por faltarle al respeto, pero en realidad Dios lo castigó por haberles servido anteriormente y asesinar a sus hermanos, o más aún por haber asesinado a los hijos de Gedeón. Cuando Dios usa a los hombres como instrumento de su mano para hacer su obra, Él significa o le da valor
a esa cosa y a esas personas. De modo que lo que esperaban que hubiera sido para bien de ellos no se escapa a la justicia de Dios, resulta ser una trampa y un lazo sobre sus cuellos, como lo hallarán ciertamente los que recogen ídolos para refugiarse en el poder de esos ídolos, que es inexistente. El refugio en esos ídolos, como nos lo muestra del versículo 30 al 49, resulta ser una gran mentira y resulta no ser eficaz en la vida de aquellos que se ocultan o que se refugian en los ídolos de este mundo. 1000 creyeron tener refugio en el templo pagano y 1000 recibieron la muerte envueltos en llamas. Del versículo 50 al 57 vemos cómo los de Siquem, vamos a leerlo, versículos 50 al 57 del capítulo 9 de Jueces. Vamos a ver cómo los de Siquem fueron arruinados por el fuego que brotó de esa zarza ardiente que es Abimelech. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerraron atrás de sí las puertas, se subieron al techo de la torre y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas lo vieron muerto, Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jorobal. Mire qué tremendo esto, el Señor no se queda con nada. ¿Recuerdan la profecía de Jotán, que más que una profecía es una maldición? Que la higuera que había aceptado ser rey sobre los otros árboles no dio fruto, se secó y brotó un tremendo fuego de ellos, de esa higuera, que consumió también a los que la eligieron como rey. Bueno, aquí vemos esa profecía cumplirse. Vemos a 1000 hombres refugiados en un templo siendo consumido por el fuego que Abimelech ocasiona. Y ahora vemos el resto de los de Siquem refugiarse en este templo, en esta torre, y el mal que les había sido profetizado los alcanza. La torre viene y es incendiada. Los de Siquem fueron arruinados por Abimelech. Ahora él se ve enfrentado a ellos como un ex líder en la maldad de sus pecaminosos planes y de sus pasados planes. El mal siempre va a perseguir a los pecadores, y casi siempre o siempre los supera cuando ellos menos lo piensan y cuando ellos están tranquilos y triunfantes. Aunque la maldad pueda prosperar por un tiempo, no prosperará para siempre, y eso tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón, sobre todo en estas épocas en donde nuestros corazones ven a personas perversas, a políticos corruptos, a pastores sin corazón y sin amor por las ovejas prosperar. Esa maldad no prosperará para siempre. Si estudiáramos hoy la historia de la humanidad, se parecería mucho a la de este capítulo. Alianzas y posteriores luchas los unos con los otros por causa del poder. Estas actitudes, aunque sean elogiadas por un momento por los hombres, a la luz de la doctrina bíblica revelan lo engañoso y lo perverso del corazón del hombre, la fuerza de las lujurias humanas, la fuerza de las pasiones humanas y el efecto de la influencia de Satanás sobre cada una de estas pasiones. Tenemos que estar alertas y tenemos que estar percibidos y examinando nuestros corazones a diarios para saber cuál es la motivación que nos lleva a hacer cada una de las cosas que hacemos. Dios nos ha dado su palabra de verdad y justicia. Pidamos hoy al Espíritu Santo que derrame esa pureza, esa paz, esa santidad y ese amor sobre nosotros, y que escriba sus leyes en nuestro corazón y las revele a nuestro entendimiento,
para no apartarnos de ellas y para no caer en los errores que cayó Abimelech, seducido por el pecado, seducido por el poder y seducido por las mentiras de estos hombres perversos de Siquem y de Milo, que lo único que querían era destrucción, maldad, poder y enriquecer sus arcas a costillas del pueblo de Israel. Qué tremenda enseñanza. Con esta enseñanza pasemos al capítulo 10 del libro de Jueces. Versículo 1 al 5. Dice: Tola y Yair juzgan a Israel. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Yair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Yair hasta el día de hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Yair y fue sepultado en Camón. Los reinos tranquilos y pacíficos, aunque sean los mejores para vivir, tristemente dan poco de qué hablar. Así fueron los gobiernos de Tola y Yair. Ellos pasan casi inadvertidos en el relato de Jueces. Ellos fueron hombres humildes, activos y útiles, gobernadores nombrados, jueces nombrados por Dios. Amén. Versículos 6 al 9. Jefte liberta a Israel de los amonitas. Les pido disculpas por mi garganta. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y les entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Ahora se cumple la promesa de Dios, que los israelitas no podrían tener poder para resistir a sus enemigos. Quiero que lo veamos en el libro de Levítico. Acompáñenme al libro de Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, y leamos el versículo 17 y el 37. Mire lo que dice el Señor: las promesas del Señor siempre se cumplen, las palabras del Señor siempre se cumplen. Tengamos eso muy en cuenta, no descuidemos nuestros corazones, no olvidemos lo que el Señor nos ha dicho, la dirección que el Señor nos ha dado y las promesas que Dios ha puesto sobre nuestras cabezas, porque tarde que temprano se van a cumplir. Dice la palabra de Dios en Levítico 26, versículo 17, dice: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Versículo 37 del mismo capítulo 26. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Bueno, aquí vemos cómo el Señor empieza a dar cumplimiento a esta maldición que desató sobre Israel por causa de su pecado y por causa de su idolatría. Por sus malos caminos y por sus malas obras, ellos mismos buscaron este fin para ellos. Veamos qué fue lo que ocurrió. Capítulo 10, versículo 10 en adelante. Vamos a leer. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel:
¿no habéis sido oprimidos en Egipto? De los amorreos, de los amoitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron: Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será quien comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Dicho por medio de Dios, es que su disciplina es capaz de multiplicar los castigos de los hombres conforme a sus pecados y a su idolatría. Pero hay esperanza. Cuando los pecadores claman al Señor, cuando nos arrepentimos, pedimos socorro y lamentamos las consecuencias de nuestra impiedad, de nuestro pecado, de nuestras transgresiones, Dios vuelve su corazón a nosotros. Dios no es un Dios implacable, Dios no es un Dios tirano, Dios no es un Dios villano. Es necesario que ese verdadero arrepentimiento por causa del pecado venga a nuestras vidas. Es necesario que ese arrepentimiento traiga una plena convicción de que nosotros no podemos sin Dios, de que nosotros no podemos poner a competir nada con Dios, porque siempre vamos a perder. Nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros ministerios, nuestros hogares, nuestra economía siempre deben estar sujetas a Dios, y nunca podemos caer en el error, en el engaño del enemigo de creer que si rendimos pleitesía a otras cosas, si ponemos otras cosas, empleo, profesión, cónyuge, hijos, familia por encima de Dios, vamos a recibir un rédito abundante de todas estas cosas. No, el Señor le dice a Israel: vayan y clámenle a esos dioses, a ver si ellos los pueden librar. Con eso el Señor nos está diciendo hoy: pones tu confianza en tu trabajo, pones tu confianza en tu profesión, en tu título universitario, en tu cónyuge, en tus hijos, en tu gobierno, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu pastor. Pones tu confianza en ellos, vas a recibir rédito de ellos, vas a recibir pago de ellos, vas a recibir lo que ellos te puedan dar, la corona que ellos te puedan dar. Pero si pones tu confianza en mí, yo te voy a dar una corona eterna, yo te voy a bendecir eternamente, no vas a quedar en vergüenza, no vas a quedar desprotegido. Israel reconoce que lo que merecía, aunque rogaron a Dios que no los tratara conforme a sus méritos, es lo que están recibiendo es lo que merecían. Pero conforme a la misericordia de Dios, ellos confían que Dios puede cambiar eso. Si nosotros nos sometemos a la justicia de Dios con esperanza en su misericordia, el verdadero arrepentimiento no es solo por el pecado, sino arrepentirnos del pecado que hemos cometido. Hay una gran diferencia. Nosotros entendemos que el pecado no le agrada a Dios, pero a veces nosotros somos muy condescendientes con el pecado que nosotros cometemos delante de Dios, y el arrepentimiento nos debe llevar a pesar adecuadamente, a pesar correctamente el pecado que hemos cometido. El arrepentimiento genuino debe llevar al pecador a dejar de debatir o a dejar de cuestionar los propósitos de Dios. El arrepentimiento genuino debe llevar al pecador a encontrar esperanza
en Dios y no en las cosas de este mundo. Hoy es un buen día para que nos arrojemos a los pies de la misericordia de Dios nuestro Salvador, para que nos humillemos bajo su mano, para que procuremos ser libertados de los poderes de las tinieblas por la mano poderosa de Dios, para que nos apartemos del pecado y nos apartemos aún más de las ocasiones de pecar, para que usemos los medios que la gracia nos ha traído, usémoslos con diligencia y esperemos el tiempo del Señor, y así ciertamente recibiremos gozo, regocijo, recibiremos recompensa de parte de Dios, porque el tesoro de Dios jamás se oxida, porque el tesoro de Dios jamás va a ser robado por el ladrón. Hoy creo que el proceder de Israel en este libro, el proceder de Israel en este capítulo, el ver cómo Israel, por causa de su idolatría, de su pecado, una vez más está bajo la mano de sus opresores, bajo la mano de sus enemigos, cómo Dios está tan hastiado del pecado delante de sus ojos que dice: vayan y pídanle a sus ídolos, vayan y pídanle a los que ustedes han puesto sus confianzas, que los libre hoy de lo que les está acaeciendo. Israel vuelve su corazón una vez más a Dios, y Dios una vez más trae la libertad sobre el pueblo de Israel. El capítulo 11, del versículo 1 al 11 nos muestra la prueba de que los hombres no llevan la culpa de sus padres. Hay una doctrina equivocada que nos habla acerca de que nosotros podemos recibir la consecuencia del pecado de nuestros padres. No, cada uno es responsable de su pecado. Vamos a leerlo. Jefte Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob, y dijeron a Jefte: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefte respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: por esta misma causa volveremos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú nos dices. Dios había perdonado a Israel, por tanto Jefte, a pesar de haber sido menospreciado, a pesar de haber sido perseguido por Israel, también los perdona de la injusticia que Israel había cometido con él. No habla con confianza de su éxito, sabiendo que la justicia de Dios podría dejar que prevalecieran los amonitas para prolongar el castigo de Israel. Él dice: si Dios me entrega en mis manos. Tampoco habla con confianza en sí mismo en lo absoluto. Si triunfa, es el Señor el que los entrega en su mano. Por eso recuerda a sus paisanos que miren a Dios como el promotor de la victoria. La misma pregunta se plantea a los que desean la salvación en Cristo. Si Él te salva, ¿estás dispuesto a que Él te gobierne? Es lo que Jefte le está diciendo a Israel: si yo los salvo, ¿están dispuestos a que yo sea su caudillo, su gobernante? Él no nos salvará, Dios no nos salvará bajo ninguna otra condición. Si te hace feliz la salvación de Dios, también te hará santo la salvación de Dios. Si Él es quien te ayuda, Él también será cabeza sobre tu cuerpo.
no es negociable. No podemos decir creo en Dios pero no le creo a Dios. No podemos decir creo en Dios como mi Salvador pero no creo en Dios como mi Señor. Debemos sujetarnos cuando Dios nos salva, cuando Dios nos rescata de la mano opresora, de la mano asesina del pecado. Nosotros debemos sujetarnos también a su gobierno. Debemos aceptar ese gobierno que anunció Juan el Bautista y que anunció Jesucristo en el momento de su predicación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jefté está dispuesto a exponer su vida para obtener un poco de honra. Nos descorazonaremos nosotros en nuestra guerra cristiana por las dificultades con que podamos encontrarnos. Cristo ha prometido una corona de vida a los vencedores. Quizás hoy estás siendo menospreciado, quizás hoy estás siendo invisible en tu congregación, tu pastor no vuelve tus ojos a ti, tu pastor no te honra, quizás tu familia te menosprecia y te ha apartado en un lugar de vergüenza y tú sientes que Dios se ha olvidado de ti. Pero es el tiempo de tomar el ejemplo de Jefté y acordarnos de que Dios no deja nada inconcluso, acordarnos de que el que empezó la buena obra también Él la perfeccionará, y que si tú tienes tu corazón amarrado al corazón de Dios, amarrado a su perfecta voluntad, más temprano que tarde la voluntad de Dios se hará visible en tu vida. No te preocupes, Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un momento preciso en el cual vas a recibir honra, y Dios tiene una corona a tu medida que es inquebrantable, que es inviolable, que es intransferible. Tiene guardada para ti la corona de verdad, de justicia, para aquellos que han seguido su camino, para aquellos que han guardado sus mandatos y para aquellos que nos deleitamos en su perfecta voluntad. Nos espera una corona de vida a aquellos que venceremos hasta el fin. Versículo 12 al 28 es un ejemplo del honor y el respeto que le debemos a Dios por ser nuestro Dios. Es emplear correctamente lo que nos da como posesión. Recíbelo de las manos de Dios. Recibe todo lo que viene a tu vida de las manos de Dios, pero úsalo también para Dios. Y déjalo cuando Dios te lo pida. No te aferres a nada. No te aferres a nada. Versículo 11 dice: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Asnor hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros de Sehón a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Yahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó Sehón a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán,
Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hice poseer, lo que te hiciere poseer, Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú también? Así todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel e hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y a sus aldeas, a Aroer y a sus aldeas y todas las ciudades que están en territorio. Así que yo, versículo 27, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté. Versículo 29, vamos a leerlo porque hay varias lecciones importantes en este. Lo que quiero que les quede claro hasta este punto es que Jefté no se pone a entrar en una controversia con el rey, sino que le dice, mire, es muy sencillo, nosotros hicimos todo lo que sus antepasados nos dijeron y el Dios al cual servimos nos entregó su tierra. Si Dios le entregara a usted su tierra, usted también no la tomaría. Entonces lo hace entrar en esta análisis y el rey no hace caso de esto. El rey de Amón no hace caso de esto. Entonces en el versículo 29 dice la palabra y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa y a Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Del versículo 29 al 40 vemos una historia importante. Jefté hace un pacto con Dios y le dice, si tú me entregas a mis enemigos en mis manos, cuando yo llegue a mi casa, el primero que salga a recibirme victorioso será para ti, Dios, y lo entregaré en el holocausto, es decir, lo sacrificaré como ofrenda a ti. Resulta que cuando Jefté vence porque Dios le entrega a los amonitas en sus manos, regresa a su casa y la primera que sale a buscarlo es su hija. Esto trae un tremendo dolor al corazón de Jefté. Y aquí hay varias lecciones importantes que debemos estudiar acerca de este voto que Jefté hizo. Lo primero, puede haber vestigios de desconfianza y duda en los corazones de los creyentes verdaderos y de los creyentes maduros. Jefté era un hombre que tuvo todo el tiempo a Dios por delante y todo el tiempo dejó claro para todos que era Dios el que le iba a entregar la victoria. Sin embargo, en este voto vemos un rasgo, una pista, un vestigio de incredulidad en Jefté. No había necesidad de hacer un pacto tan terrible para Dios. A veces nosotros encendemos ese fuego extraño delante de Dios. Dios nos ha dicho que así debe ser. Miren, a veces Dios te llama y Dios te dice, ve y predica el evangelio, y nosotros empezamos a poner señales y a poner al mejor estilo de Gedeón, que si el vellón amanece mojado, que si una cosa, que si en la otra. Pero si Dios te ha dicho que vayas es porque Él ya fue y Él ya tiene clara la victoria para ti. Amén. Sin embargo, es nuestra incredulidad la que nos lleva a hacer cosas más allá de lo que Dios nos ha pedido, como en este caso Jefté pone hace un voto o hace una especie de pacto que no tiene sentido delante de Dios. Segundo, nuestros votos a Dios no deben ser la compra del favor de Dios que deseamos, sino para expresarle nuestra gratitud. Diferente sería si después de que Jefté obtiene la victoria dice, Señor, quiero hacer un holocausto para ti, en gratitud, en agradecimiento, como ocurrió con el pueblo de Israel cuando pasó el mar Rojo. Ellos hicieron una tremenda fiesta, escribieron canciones, danzaron para el Señor en gratitud por su libertad.
pero no había necesidad de poner como una ofrenda alguna cosa para que Dios, como a manera de torcer el brazo de Dios a nuestro favor, como algunas iglesias o como algunas doctrinas enseñan acerca de los diezmos, de las ofrendas y de esos famosos pactos económicos que hacen para que Dios traiga el favor a sus vidas. No, no es necesario, y hoy en día menos. En la época de Jefte, el voto, el sacrificio, el holocausto era algo normal, pero hoy en nuestros días sabemos que Dios ya no exige mayor sacrificio, porque el sacrificio, el holocausto fue hecho por Jesucristo, y a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso a todas las cosas de Dios, a toda su riqueza en gloria, dice la Escritura. Somos coherederos de todas las cosas juntamente con Jesucristo. Entonces no es necesario hacer estos votos, y menos con un corazón incorrecto, como queriendo torcerle el brazo a Dios a nuestro favor. Otra enseñanza importante que encontramos es que debemos estar bien despiertos al hacer un voto para no enredarnos y tener cuidado con lo que prometemos, porque Dios no se olvida de nuestras promesas. Señor, yo te entrego mi vida. Señor, envíame a mí, a donde tú me envíes yo iré. Bueno, Dios no se olvida de esas oraciones, la mayor cantidad de veces emocionalistas, pero que para Dios son oraciones, son sí y amén. Entonces tengamos mucho cuidado qué pactos, qué votos, qué promesas le hacemos al Señor, porque Dios no se olvida de ellas. Amén. Además, también encontramos otra enseñanza muy especial, y es que debemos cumplir lo que hayamos empeñado como voto solemne a Dios, si es posible y legal, aunque no sea difícil y triste. A veces para agradar a Dios vamos a tener que renunciar a cosas, no como en el caso de Jefte, a nuestros hijos de una manera física, pero quizás sí los vamos a tener que entregar espiritualmente. Vamos a tener que ver la puerta cerrándose delante de la espalda de nuestros hijos, partiendo a misiones, partiendo a sus nuevos hogares, partiendo a otras ciudades. Y nosotros le entregamos nuestros hijos para que el Señor hiciera lo mejor en ellos, y cuando el Señor lo empiece a hacer, nosotros no podemos permitir la tristeza en nuestro corazón, sino que tenemos que alegrarnos y confiarnos en el Dios en el cual hemos depositado el bienestar y la bendición de nuestros hijos, de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, de nuestra economía. Realmente todo es de Dios y a Él le pertenece. Entonces no tenemos por qué entristecernos en el momento en que tengamos que entregar el producto de nuestras promesas al Señor. También es necesario que los hijos obediente y alegremente se sometan en el Señor a sus padres. Aquí vemos que la hija de Jefte le dice al Señor, al papá: papá, pues si tú se lo prometiste a Dios, yo no tengo nada más que hacer, solamente dame tiempo de ir a llorar al monte con mis amigas, porque jamás me voy a casar, sino que debo ser sacrificada. Pero en una actitud que para nosotros es muy difícil de entender, porque no somos judíos, porque no vivimos en el Antiguo Testamento, y porque el marco de Levíticos, de Deuteronomio, de Números no está sobre nuestras vidas y no es tan claro para nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. La hija se sujeta a lo que su padre dijo. Claro, hoy en día no tenemos que hacer nada de eso, pero sí es importante que como hijos entendamos que nuestros padres, mientras nosotros vivamos bajo el techo de nuestras casas, nuestros padres son nuestra autoridad y nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad. Lo que hizo Jefte para cumplir su voto es duro e ilegal en nuestro tiempo, y Dios no nos pide nada siquiera parecido ahora, pero muestra el corazón de un siervo obediente y leal a Dios. Hay alguna creencia, y yo quiero aferrarme a esa creencia, que Jefte no ofrendó a su hija nunca en holocausto. El sacrificio fue que ella nunca pudo casarse. Tal sacrificio hubiera sido una abominación delante de Dios. Se supone que la obligó a permanecer soltera y apartada de su familia, y este fue el gran sacrificio por el pago del voto emocionalista, vuelvo y digo, y de un hombre incrédulo que sufrió un lapsus en su fe, porque era un hombre de fe, pero tuvo un lapsus en su fe y hizo este pacto tan terrible, este voto tan terrible. Acerca de estos y otros pasajes de la historia sagrada en que hombres de Dios están divididos e inseguros, no tenemos que confundirnos. Lo que es necesario para nuestra salvación está suficientemente claro, gracias a Dios. Amén. Pero vamos a fallar, vamos a fluctuar y vamos a caernos y vamos a tener que ser levantados muchas veces por el Señor. Recordemos la promesa de Cristo respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos debe guiar a toda la verdad en cada pasaje
en la medida en que sea necesario entenderlo y aplicarlo como rema en nuestras vidas. Amén. Por último, vamos a ver el capítulo 12. Hoy, por último, para esta lección, vamos a ver el capítulo 12. Y quiero que lo tengan ahí en su Biblia porque lo vamos a estar leyendo. Leamos del 1 al 7. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefte: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Los hombres de Efraín tuvieron la misma pelea con Jefte que con Gedeón, ¿recuerdan? Ellos estaban deseosos de pelear, de participar, de figurar en los libros, de decir: nosotros entregamos al enemigo, y en una actitud orgullosa se hallan en el fondo de esta disputa. Solamente por el orgullo viene esa contienda. Aquí no, quiero que quede claro que aquí no hay un espíritu correcto en la tribu de Efraín. Ellos quieren es aparecer, ellos quieren en su orgullo decir: nosotros fuimos. Porque esto es lo que motiva a la gente a veces cuando tú vas a hacer algo y lo haces con una palabra de Dios y lo haces guiado por su espíritu. Mucha gente va a decir: ay, pero ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces asá? ¿Por qué no me invitas a mí? Eso te pasó porque no fuiste conmigo. En fin, pero finalmente quiero que entiendas que todas estas cosas vienen simplemente, o todas estas críticas, o todas estas palabras vienen solamente como consecuencia del orgullo de aquellos que las disparan contra ti. Amén. Las peleas siempre resultan en traer malas consecuencias, como pasó aquí. 42,000 hijos de Israel asesinados. Ninguna contienda es tan amarga como la de los hermanos. Deja cicatrices profundas, deja cicatrices imborrables, deja cicatrices dolorosas que ni aún el tiempo las pueden hacer olvidar. Necesitamos ayunar y orar para tener nuestros temperamentos alineados con el Señor, para no caer en esto que cayó Efraín. Que el Señor nos lleve a todos nosotros como a sus hijos a ir en pos de las cosas que sirven para la paz, no para la guerra. Del versículo 8 al 15, y para la unidad de la iglesia, hermanos. Esto quiero que les quede muy claro. No debemos gozarnos con la desgracia de ningún hermano, pero tampoco debemos envidiar el triunfo. Antes, al contrario, debemos alegrarnos con el triunfo de nuestros hermanos y no generar disputa, ni murmurar, ni contienda, ni estar publicando en Facebook, en Instagram, en YouTube, cosas que agredan el cuerpo del Señor. Sí, callémonos. Cuando no tengamos nada bueno que decir, mejor callémonos y dejemos que Dios sea el juez y nosotros prediquemos de Jesucristo. Amén. Del versículo 8 al 15, vamos a leerlo. Del versículo 8 al 15, vemos Ibsnab, Elom y Abdón, jueces de Israel. Aquí tenemos un relato de cómo 3 jueces más de Israel no son muy descatados en ninguna manera, excepto por sus numerosas familias. Creo que la enseñanza que nos dejan es que vivir con mérito o vivir en el camino del Señor nos da tranquilidad. Ser pacíficamente útiles, no como Efraín quería ser violentamente útil, sino pacíficamente útiles, nos da esa paz y esa tranquilidad que nos da poseer una conciencia limpia, pero sobre todo, y sin lo cual de nada sirve, es que si no disfrutamos en este trabajo de la comunión con Dios nuestro Salvador, pues no beneficia de nada nuestro trabajo. Morir en paz con Dios es la consecuencia de haber vivido sintonizados con el corazón de Dios. A veces estos reyes estos jueces, que nombran así tan rápidamente en la Escritura, pues como que no nos dan ninguna enseñanza más, pero en la ausencia de información podemos ver una gran enseñanza, y es que vivieron con el Señor, fueron útiles, y no siempre el anonimato espiritual o el anonimato en la congregación o el anonimato en las redes sociales de tu ministerio va a calificar tu ministerio. Estos hombres tuvieron unos reinados, unos gobiernos conformes al corazón de Dios, y no hubo nada más que decir. Simplemente fueron bendecidos con hijos, fueron bendecidos con familia. La palabra del Señor dice que nuestros hijos son saetas, y que bienaventurado el hombre que tiene su saeta numerosa apretada con esas flechas, su aljaba apretada con esas flechas,
Entonces creo que ellos murieron en paz porque hicieron la bendición del Señor, hicieron la voluntad del Señor en sus vidas, y eso trajo bendición a sus vidas y a sus casas. Bueno, con esto terminamos este segmento. Quiero que estén muy dispuestos a lo que el Señor les quiere enseñar hoy, que guarden estos nombres de estos reyes en sus corazones y estas actitudes correctas e incorrectas en la mayoría de las veces, pero que aprendamos, porque no debemos juzgar, debemos aprender. Inclina tu rostro y quiero orar para que seas bendecido y para que termine esta clase hoy en bendición. Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos hoy que nos enseñes a tener un corazón humilde, no orgulloso, Señor, sino un corazón conforme a tu corazón, alineado en tu perfecta voluntad, Señor. Que nada hagamos con una motivación egoísta, avara, sino que por el contrario, Señor, toda vanidad sea dejada atrás, dándole paso, Señor, a la humildad, al amor, a la obediencia que tú nos has llamado, Señor, a través del ejemplo que en Jesucristo tenemos, Señor. No queremos atraer maldición a nuestras vidas queriendo hacer lo bueno, Señor, sino que queriendo hacer lo bueno queremos recibir el buen rédito tuyo, Señor, la corona de justicia que solamente es entregada a esos valientes que perseveremos hasta el final, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice también a cada persona que hoy ha escuchado y ha visto esa lección, Dios, para que esto se vuelva palabra viva, rema en sus corazones, y así podamos avanzar más y más hacia el conocimiento tuyo y podamos servirte de una mejor manera. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga.